lo que nos afecta directamente, la calidad de vida y las aspiraciones de Venezuela. Porque yo no puedo, ante tanto horror, tanta confusión, y a veces uno se sorprende cómo eventos tan importantes simplemente aparecen o desaparecen de los titulares, y la atención se concentra en lo que no es relevante. Y por supuesto no puedo dejar de referirme a lo que está ocurriendo allá, mientras que en República Dominicana tiene lugar la gran distracción, el gran fracaso, el gran engaño a los venezolanos. En Venezuela está la verdad, la realidad, y una realidad que cada minuto que pasa se acelera. Por una parte, el colapso económico, porque vemos cómo cada día que pasa, las dimensiones de esta hiperinflación que ha destruido el ingreso en la familia llega a niveles que eran impensables. La semana pasada hablábamos aquí con Alexander Guerrero y debo decirlo, me ha sorprendido no ver en otros medios reseñando lo que fue esa denuncia que hizo en este espacio a raíz de una investigación que formuló, donde las supuestas 9.000 millones de dólares en reservas del Banco Central, en las reservas internacionales, pues ya son menos de 1.500 a 1.000 millones de dólares. Como esta semana vemos el aceleramiento en los costos de la vida y cómo PDVSA colapsa, y de eso vamos a hablar en unos minutos con uno de nuestros invitados, que precisamente hemos alertado como una Venezuela que fue petrolera en un momento de bonanza, y ves todos los países productores, o PEP y no PEP en el mundo, bueno, bollantes, con inversiones, pagando sus deudas, ahorrando para el futuro, y una Venezuela y una PDVSA en particular, tanto técnica como financieramente arruinada. Una producción que se habla de 1.600.000 barriles, cómo ha caído. Exportábamos gasolina, ahora se importa. 18.000 pozos parados, menos de 39 taladros operativos, es decir, un retroceso de décadas. Y por supuesto el tema humano, cómo esto afecta directamente a la vida de los venezolanos. Y en estas horas veíamos informaciones que realmente conmueven y parten el alma. Venezuela desplazó a Brasil y se colocó como el país con mayor número de casos de malaria en todo el continente. Nos enteramos que un niño de 3 años muere en Ciudad Guayana por desnutrición en el hospital Guiparo. Dicen que cada día llegan entre 3 a 4 niños venezolanos con cuadros terribles de desnutrición, y en el mes de octubre se reportan al menos 4 que murieron por falta de comida solo en el estado Lara. Frente a estas cosas que ha hecho el régimen, bueno, Maduro ha negado la posibilidad de recibir apoyo o ayuda humanitaria. Lo ha negado. Dijo que es un cuento falso, que en Venezuela no hace falta nada. No hace falta nada, ni medicinas, ni comida. Y a pesar de que esa ayuda, ese auxilio, esa acción está allí, dispuesta a venir a Venezuela en cualquier instante, Maduro lo niega. Y todos sabemos que la ayuda humanitaria no va a resolver el problema estructural de Venezuela para convertirnos en un país que se autoabastezca. Sabemos que la ayuda humanitaria está concebida para situaciones de emergencia coyunturales, y tenemos en nuestro país una situación estructural y generalizada. Y por eso, aparte de la ayuda humanitaria urgente, se necesita volver a transformar el país, sobre todo nuestro aparato productivo, en una vibrante economía. Y sobre ese tema vamos a empezar a hablar todas las semanas. Y hoy tengo 2 personas invitadas que nos van a complementar, a dar una discusión sobre cómo arrancamos para que esa economía postrada, esos campos que parecen desiertos, esas fábricas que parecen cementerios, se conviertan nuevamente en fuentes de empleo, bienestar, ingreso y riqueza para toda la sociedad. Y sobre eso vamos a hablar más adelante
con Víctor Maldonado y Aquiles Hopkins. Pero antes de ir a la pausa, no quiero dejar de dedicarle unos minutos a un tema que toqué brevemente antes que se refiere a la situación petrolera. Hoy amanecemos con una nueva noticia que hace aún más crítica la situación de suministro de combustibles en nuestro país y lamentablemente una vez más tenemos que hablar del centro de refinación Paraguanay y de sus refinerías en Amuay y Cardón, que han sufrido hoy una nueva incidencia, un nuevo accidente. Y para ello voy a entrevistar un gran amigo, Iván Freites, que ha estado al frente del Sindicato Petrolero por mucho tiempo. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes, María Corina, un placer. Bueno, tenemos unos minutos. Primero, vamos rapidito. ¿Qué pasó hoy en Amuay y Cardón y qué significa esto para todos nosotros en términos del suministro de combustibles diversos en los próximos días? Bueno, María Corina, rapidito, como tú dices, tú sabes que las declaraciones de Eulogio Díaz Pino fueron que ellos antes de privilegiar los mantenimientos privilegiaron la compra de medicina y comida. Bueno, ahí se declara todo lo que ha pasado en Petróleos de Venezuela. Se robaron todo el dinero que había para mantenimiento, para inversión en las refinerías, para inversión en la industria petrolera nacional, y eso nos conllevó prácticamente a que se paralice todo el tren refinador nacional. ¿Qué consecuencias va a traer esto? Pero espérate un momentico, la destiladora de Amuay, ¿cuándo se paró? La número 3. Eso se paró antier. Ajá. Por problemas en una bomba, que unos equipos que usan unos sellos. Ajá. Pero eso es falta de mantenimiento. Sí, falta de mantenimiento, no tienen repuesto y no hubo como repararlo, tiene tiempo así y hubo que parar la planta. ¿Y en Cardón qué fue lo que pasó? Es muy importante decirle a la gente que la refinería Amuay apenas tiene 70.000 barriles de 645.000 barriles que maneja, que tiene capacidad. Y Cardón, hubo un incendio en una bomba, en un cableado, y gracias al destino, gracias a Dios, que el incendio se apagó solo porque no había espuma como combatir el incendio, los bomberos con el camión malo, con las bombas contra incendios dañadas, y eso motivó, gracias a Dios, que el incendio no se apagó porque todo está parado. Ajá, y en este momento están paradas las dos refinerías. Con muy baja carga, 120.000 barriles tenemos entre las dos refinerías, y a nivel nacional eso es lo que tenemos porque está paralizada la refinería del Palito y la refinería de Puerto La Cruz. Es decir, hay una crisis nacional bastante severa y que nos conlleva a que tenemos que actuar a nivel nacional. Hay una situación bastante grave con lo que está pasando en la industria petrolera nacional. Imagínate que llevar un gerente, un jubilado, para que se encargara del centro refinador Paraguaná. Bueno, el jubilado ayer lo sacaron y están mandando a alguien de Puerto La Cruz para el centro refinador Paraguaná, pero el problema no es de, como tú decías, no es de una persona, es un problema estructural, un problema que se causó, que conllevó a lo que tú bien conoces, porque tú andas con nosotros en esa lucha, la tragedia de Amuay. Ahorita acaba de decir el fiscal general que esto viene desde el 2006, bueno, esto viene desde el 2005, estamos denunciando nosotros esto que estaba pasando en Petróleos de Venezuela y específicamente en el centro refinador Paraguaná, y nunca se atacó. Nosotros tenemos una denuncia, ustedes nos acompañaron, tú nos acompañaste por lo de la tragedia de Amuay, que se investigara a Ramírez, que se investigara a todo al tren directivo de Petróleos de Venezuela, y ahorita que están diciendo de que ellos fueron los que se robaron los reales de mantenimiento. Fíjate una cosa, Iván, un país petrolero que ha vivido 15 años de bonanza, donde los precios han llegado donde jamás nos imaginamos. Hoy no hay jet fuel, que es el combustible para la aviación. No hay gas licuado para petroquímica y para ni siquiera el gas doméstico, para el sector eléctrico, ni para el sector industrial. No hay diésel, que se está utilizando también en el sector eléctrico y en el sector transporte. Y no hay gasolina. No en Venezuela. Aceite lubricantes tampoco. Imagínate. Lubricantes. Ellos hablan allí, el señor habla de un buque fantasma. Pero hay un buque que llega de Cuba, cuando nosotros compramos los aceites lubricantes que traen para Falcón, que traen para la refinería Cardón, y llega un buque que se llama el Carlos Pacé, ese sí no es un buque fantasma, y se lleva el aceite lubricante para Cuba. Eso sí no lo dicen ellos. Eso sí no lo dicen ellos. Bueno, entonces
Imagínate, la situación de petróleo de Venezuela actualmente es bastante lamentable, no es solo de estructura, sino un problema de ética. Los que se encargaron de la industria petrolera nacional a partir del año 2002 fueron unas personas que se dedicaron fue a robarse todo el dinero de los venezolanos que había de la renta petrolera y dejaron a la industria petrolera prácticamente quebrada. No solo se robaron los huevos de la gallina del oro, sino que mataron la gallina. Qué tristeza verlo así. Y efectivamente, una empresa que era un ejemplo, no solamente en una producción ascendente, sino desde el punto de vista de seguridad industrial y seguridad del personal, en términos de la reducción de accidentes, en el comportamiento riguroso en materia ecológica, y fíjate lo que lo que han hecho, destruyeron PDVSA. Ahora, para la próxima semana vamos a volver a tocar temas de cómo vamos a pasar de esa Venezuela que fue petrolera a una Venezuela energética que se abra a los mercados, que se abra a las inversiones, pero que por encima de todo, como tú bien dices, sea transparente, una industria competitiva donde podamos atraer esas grandes inversiones para aprovechar esas reservas gigantescas, porque se nos pasa la ventana de oportunidad y entonces se mantendrán esos potenciales recursos sin haber generado riqueza para el país. Y los venezolanos nos quedaremos en Venezuela, rescatando Venezuela, rescatando la productividad, rescatando el bienestar de nuestra familia y por supuesto rescatando a Venezuela. Así será. Es muy importante esto. Así Saludos. será, Iván. Dios te bendiga. Muchas gracias. Por supuesto, una vez que salgamos de Maduro, la dictadura y las mafias del poder. Vamos a una brevísima pausa, amigos, y ya regresamos con Víctor Maldonado y los temas que les ofrecimos. Ya volvemos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisito. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Y como les he prometido, nosotros vamos a hablar del día después. Porque este horror que estamos viviendo, de la destrucción intencional de nuestra economía, de nuestras finanzas, de nuestro territorio, de nuestras instituciones, hasta de la familia y la comunidad, va a revertirse. Eso tenemos que entenderlo y asumirlo y depende de nosotros. Obviamente pasa por la salida definitiva de este sistema de mafias del poder. Pero cuando eso ocurra, tenemos que estar preparados y por eso estamos aquí conversando hoy con Víctor Maldonado. Él es licenciado en estudios políticos y es, por supuesto, director de la Cámara de Comercio, Industria y Servicio de Caracas. Y vamos a estar llamando también en este momento a Quiles Hopkins, quien es presidente de FEDEAGRO, porque vemos esta noticia, Víctor. Sunde obliga a vender a pérdida ropa y zapatos. Hoy más del 90% de los comercios en Maturín están en huelga y no abrieron, protestando contra este atropello. Y soñamos con ese día, que esa Santa María bajada la podemos ir levantando una tras otra. Por supuesto, no obligatoriamente, no apunta pistola, sino apunta de convicción. ¿Por dónde empezamos? Mira, yo creo que es tan fácil y yo quiero transmitirle a los que nos oyen la sensación de facilidad. Por aquí no ha pasado un huracán, ni un terremoto, ni un tsunami, ni se ha hundido la tierra, ni nos falta agua, ni dejamos de tener recursos. Por aquí lo único que ha pasado son 18 años de socialismo del siglo XXI con un patrón intencional de destrucción de la libertad a través de la expoliación de la propiedad privada. Por lo tanto, comenzar significa revertir ese ambiente tóxico que provoca el socialismo del siglo XXI, y allí donde hay arbitrariedad, hechos de fuerza, el malandrismo económico, simplemente apostar a lo que los demás países del continente han apostado, que es a la libertad, al respeto por los derechos de propiedad, al fomento del libre mercado y a un gobierno enfocado, especializado en lo suyo, que permite, por lo tanto, que la empresa privada haga lo suyo. Solo con esto, y son tres o cuatro medidas de entrada. Hay que eliminar el régimen de control de cambios. Hay que eliminar, por cierto, todo régimen que además atente contra los derechos de libertad de expresión y de comunicación. Hay que eliminar el régimen de control de costos y precios. Hay que hacer un nuevo consenso laboral que favorezca el empleo y los salarios. Y por supuesto hay que eliminar y hacer
digamos, repudiable, perfectamente repudiable la violación de los derechos de propiedad, porque expropiar es robar. Y nosotros no podemos tener un país de ladrones, de gente que se agarra lo que no es suyo y lo reparte por cuenta de otro, por cuenta de una ideología tóxica, porque expropiando, o sea, robando, nosotros hemos llegado a esta situación en la que estamos, donde hay miseria, pobreza, desesperanza y hambre. Y hambre. Y si hay un sector que ha sido especialmente atropellado, robado, invadido, denigrado, es precisamente el sector del campo. Es dantesco ver cómo una Venezuela que se alimentaba de lo que producía y exportaba, hoy estamos, bueno, mendigando al mundo. Y por eso yo quería conversar hoy con una persona, gran amigo, de esos verdaderos amantes de la tierra, que ha asumido con una gran vitalidad la presidencia de FEDEAGRO. Es productor agropecuario, corredor de bolsa agrícola y bueno, por supuesto es Aquiles Hopkins. Hola Aquiles, ¿cómo estás? Gregorina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Estás en el campo, ¿no? Estoy en este momento en Acarigua, Estado Portuguesa. Bueno, uno de esos 17 estados venezolanos que dependen en buena medida de la producción agrícola. Y tengo en mi mano este informe que ustedes presentaron hace unos días sobre la situación de agrícola y lo que puede pasar el año que viene, y de verdad que se me parte el alma, Aquiles, porque ver lo que producíamos en el 2008, cada uno de estos rubros, maíz, arroz, sorgo, caña de azúcar, café, lo que se está produciendo hoy. Primero explícanos cómo ha caído a grandes rasgos y qué podría ser el año que viene si no hay un cambio real y total en la política agrícola. Bueno, en números gruesos, Venezuela hace 10 años producía el 70% de los alimentos que consumía. Y con las exportaciones de lo que producíamos aquí, o de parte de lo que producíamos aquí, lográbamos costear la mitad de lo que no se podía producir en Venezuela. Es decir, producíamos el 70, importábamos el 30, pero de ese 30, la mitad, las divisas para traer la mitad la producíamos con exportaciones de productos agropecuarios, café, arroz, ajonjolí, cacao, plátano, frutas. ¿Cuál es la realidad hoy, 2017? Pues solamente podemos producir el 30% de los alimentos que consumimos. Y no producimos prácticamente ninguna divisa para importar el déficit, que ahora es del 70%. ¿Cuál es la consecuencia que vivimos todos los venezolanos? Pues la escasez del desabastecimiento de alimentos que estamos enfrentando hoy en día. Venezuela no produce, sino solamente, para ponerlo grosso modo que los radioescuchas lo comprendan, si usted come el lunes, martes y miércoles, pues la producción nacional le garantiza que usted coma el lunes. El martes y el miércoles usted va a comer solo si el Estado venezolano importa los alimentos que no estamos produciendo los venezolanos, pero que lo podríamos estar produciendo. O usted come menos el lunes para que le quede algo de comida para el martes y para el miércoles. Esa es la realidad que hoy en día estamos confrontando. Pero además hay que poner unas cifras que son espeluznantes. Cuando tú ves que, por ejemplo, maíz blanco, se está produciendo solamente el 16% del consumo. O cómo en este análisis de ustedes la caída del consumo en cárnicos, todo unido, aves, carne, roja, cerdo, pasó de 64 kilos por persona al año a 27, o sea, es menos de la mitad. Es así. Entonces, ¿para dónde vamos, Aquiles? Porque si esto ha caído así, que el maíz estamos produciendo el 54%, ha caído el 54%, y el arroz el 61%, y el sorgo el 96%, o sea, ¿cómo puede ser este de 2018 en las proyecciones si no hay cambio? Si las cosas se siguen haciendo de la misma manera como se están haciendo, es decir, apostando al monopolio del centralismo del Estado, a los controles que no respetan las estructuras de costo, controles irracionales que están poniendo a los productores a trabajar a pérdida. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. El dinero de los venezolanos que había de la renta petrolera, y dejaron a la industria petrolera prácticamente quebrada. No solo se robaron los huevos de la gallina del oro, sino que mataron la gallina. Qué tristeza verlo así.
Y efectivamente, una empresa que era un ejemplo, no solamente en una producción ascendente, sino desde el punto de vista de seguridad industrial y seguridad del personal, en términos de la reducción de accidentes, en el comportamiento riguroso en materia ecológica, y fíjate lo que hoy lo que han hecho, destruyeron PDVSA. Ahora, para la próxima semana vamos a volver a tocar temas de cómo vamos a pasar de esa Venezuela que fue petrolera a una Venezuela energética, que se abra a los mercados, que se abra a las inversiones, pero que por encima de todo, como tú bien dices, sea transparente, una industria competitiva, donde podamos atraer esas grandes inversiones para aprovechar esas reservas gigantescas, porque se nos pasa la ventana de oportunidad. Y entonces se mantendrán esos potenciales recursos sin haber generado riqueza para el país. Y los venezolanos nos quedaremos en Venezuela, rescatando Venezuela, rescatando la productividad, rescatando el bienestar de nuestra familia y, por supuesto, rescatando a Venezuela. Así será. Es muy importante esto. Así Saludos. será, Iván. Dios te bendiga. Muchas gracias. Por supuesto, Saludos. una vez que salgamos de Maduro, la dictadura y las mafias del poder. Vamos a una brevísima pausa, amigos, y ya regresamos con Víctor Maldonado y los temas que les ofrecimos. Ya volvemos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisito. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Y como les he prometido, nosotros vamos a hablar del día después. Porque este horror que estamos viviendo, de la destrucción intencional de nuestra economía, de nuestras finanzas, de nuestro territorio, de nuestras instituciones, hasta de la familia y la comunidad, va a revertirse. Eso tenemos que entenderlo y asumirlo, y depende de nosotros. Obviamente pasa por la salida definitiva de este sistema de mafias del poder. Pero cuando eso ocurra, tenemos que estar preparados, y por eso estamos aquí conversando hoy con Víctor Maldonado. Él es licenciado en estudios políticos y es, por supuesto, director de la Cámara de Comercio, Industria y Servicio de Caracas. Y vamos a estar llamando también en este momento a Aquiles Hopkins, quien es presidente de FEDEAGRO, porque vemos esta noticia, Víctor. Sunde obliga a vender a pérdida ropa y zapatos. Hoy más del 90% de los comercios en Maturín están en huelga y no abrieron, protestando contra este atropello. Y soñamos con ese día, que esa Santa María bajada la podemos ir levantando una tras otra. Por supuesto, no obligatoriamente, no apunta pistola, sino apunta de convicción. ¿Por dónde empezamos? Mira, yo creo que es tan fácil, y yo quiero transmitirle a los que nos oyen la sensación de facilidad. Por aquí no ha pasado un huracán, ni un terremoto, ni un tsunami, ni se ha hundido la tierra, ni nos falta agua, ni dejamos de tener Lo que nos afecta directamente, la calidad de vida y las aspiraciones de Venezuela. Porque yo no puedo, ante tanto horror, tanta confusión, y a veces uno se sorprende cómo eventos tan importantes simplemente aparecen o desaparecen de los titulares, y la atención se concentra en lo que no es relevante. Y por supuesto no puedo dejar de referirme a lo que está ocurriendo allá, mientras que en República Dominicana tiene lugar la gran distracción, el gran fracaso, el gran engaño a los venezolanos. En Venezuela está la verdad y la realidad, y una realidad que cada minuto que pasa se acelera. Por una parte, el colapso económico, porque vemos cómo cada día que pasa, las dimensiones de esta hiperinflación que ha destruido el ingreso en la familia llega a niveles que eran impensables. La semana pasada hablábamos aquí con Alexander Guerrero, y debo decirlo, me ha sorprendido no ver en otros medios reseñando lo que fue esa denuncia que hizo en este espacio a raíz de una investigación que formuló, donde las supuestas 9.000 millones de dólares en reservas del Banco Central, en las reservas internacionales, pues ya son menos de 1.500 a 1.000 millones de dólares. Como esta semana vemos el aceleramiento en los costos de la vida, y cómo PDVSA colapsa, y de eso vamos a hablar en unos minutos con
uno de nuestros invitados, que precisamente hemos alertado como una Venezuela que fue petrolera en un momento de bonanza, y ves todos los países productores, OPEP y no OPEP en el mundo, bueno, bollantes, con inversiones, pagando sus deudas, ahorrando para el futuro, y una Venezuela y una PDVSA en particular, tanto técnica como financieramente arruinada. Una producción que se habla de 1.600.000 barriles, cómo ha caído, exportábamos gasolina, ahora se importa, 18.000 pozos parados, menos de 39 taladros operativos, es decir, un retroceso de décadas. Y por supuesto el tema humano, cómo esto afecta directamente a la vida de los venezolanos. Y en estas horas veíamos informaciones que realmente conmueven y parten el alma. Venezuela desplazó a Brasil y se colocó como el país con mayor número de casos de malaria en todo el continente. Nos enteramos que un niño de 3 años muere en Ciudad Guayana por desnutrición en el hospital Guiparo. Dicen que cada día llegan entre 3 a 4 niños venezolanos con cuadros terribles de desnutrición, y en el mes de octubre se reportan al menos 4 que murieron por falta de comida solo en el estado Lara. Frente a estas cosas que ha hecho el régimen, bueno, Maduro ha negado la posibilidad de recibir apoyo o ayuda humanitaria, lo ha negado, dijo que es un cuento falso, que en Venezuela no hace falta nada, ni medicinas, ni comida, y a pesar de que esa ayuda, ese auxilio, esa acción está allí, dispuesta a venir a Venezuela en cualquier instante, Maduro lo niega. Y todos sabemos que la ayuda humanitaria no va a resolver el problema estructural de Venezuela para convertirnos en un país que se autoabastezca. Sabemos que la ayuda humanitaria está concebida para situaciones de emergencia coyunturales, y tenemos en nuestro país una situación estructural y generalizada. Y por eso, aparte de la ayuda humanitaria urgente, se necesita volver a transformar el país, sobre todo nuestro aparato productivo, en una vibrante economía. Y sobre ese tema vamos a empezar a hablar todas las semanas. Y hoy tengo 2 personas invitadas que nos van a complementar, a dar una discusión sobre cómo arrancamos para que esa economía postrada, esos campos que parecen desiertos, esas fábricas que parecen cementerios, se conviertan nuevamente en fuentes de empleo, bienestar, ingreso y riqueza para toda la sociedad. Y sobre eso vamos a hablar más adelante con Víctor Maldonado y Aquiles Hopkins. Pero antes de ir a la pausa, no quiero dejar de dedicarle unos minutos a un tema que toqué brevemente antes, que se refiere a la situación petrolera. Hoy amanecemos con una nueva noticia que hace aún más crítica la situación de suministro de combustibles en nuestro país, y lamentablemente una vez más tenemos que hablar del centro de refinación Paraguanay y de sus refinerías en Amuay y Cardón, que han sufrido hoy una nueva incidencia, un nuevo accidente. Y para ello voy a entrevistar un gran amigo, Iván Freites, que ha estado al frente del sindicato petrolero por mucho tiempo. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes, María Corina, un placer. Bueno, tenemos unos minutos. Primero, vamos rapidito. ¿Qué pasó hoy en Amuay y Cardón, y qué significa esto para todos nosotros en términos del suministro de combustibles diversos en los próximos días? Bueno, María Corina, rapidito, como tú dices, tú sabes que las declaraciones de Olegario y Alpino fueron que ellos, antes de privilegiar los mantenimientos, privilegiaron la compra de medicina y comida. Bueno, ahí se declara todo lo que ha pasado en Petróleos de Venezuela. Se robaron todo el dinero que había para mantenimiento, para inversión en las refinerías, para inversión en la industria petrolera nacional, y eso nos conllevó prácticamente a que se paralice todo el tren refinador nacional. ¿Qué consecuencias va a traer esto? Pero espérate un momentico, la destiladora de Amuay, ¿cuándo se paró? La número 3. Eso se paró
antier, Ajá. por problemas en una bomba que unos equipos que usan recursos. Por aquí lo único que ha pasado son 18 años de socialismo del siglo XXI con un patrón intencional de destrucción de la libertad a través de la expoliación de la propiedad privada. Por lo tanto, comenzar significa revertir ese ambiente tóxico que provoca el socialismo del siglo XXI, y allí donde hay arbitrariedad, hechos de fuerza, el malandrismo económico, simplemente apostar a lo que los demás países del continente han apostado, que es a la libertad, al respeto por los derechos de propiedad, al fomento del libre mercado y a un gobierno enfocado, especializado en lo suyo, que permite, por lo tanto, que la empresa privada haga lo suyo. Solo con esto, y son tres o cuatro medidas de entrada. Hay que eliminar el régimen de control de cambios. Hay que eliminar, por cierto, todo régimen que además atente contra los derechos de libertad de expresión y de comunicación. Hay que eliminar el régimen de control de costos y precios. Hay que hacer un nuevo consenso laboral que favorezca el empleo y los salarios. Y por supuesto, hay que eliminar y hacer, digamos, repudiable, perfectamente repudiable, la violación de los derechos de propiedad, porque expropiar es robar. Y nosotros no podemos tener un país de ladrones, de gente que se agarra lo que no es suyo y lo reparte por cuenta de otro, por cuenta de una ideología tóxica, porque expropiando, o sea, robando, nosotros hemos llegado a esta situación en la que estamos, donde hay miseria, pobreza, desesperanza y hambre. Y hambre. Y hambre. Y si hay un sector que ha sido especialmente atropellado, robado, invadido, denigrado, es precisamente el sector del campo. Es dantesco ver cómo una Venezuela que se alimentaba de lo que producía y exportaba, hoy estamos, bueno, mendigando al mundo. Y por eso yo quería conversar hoy con una persona, gran amigo, de esos verdaderos amantes de la tierra, que ha asumido con una gran vitalidad la presidencia de FEDEAGRO. Es productor agropecuario, corredor de bolsa agrícola y bueno, por supuesto es Aquiles Hopkins. Hola Aquiles, ¿cómo estás? Gregoryna, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Estás en el campo, ¿no? Estoy en este momento en Acarigua, Estado Portuguesa. Bueno, uno de esos 17 estados venezolanos que dependen en buena medida de la producción agrícola. Y tengo en mi mano este informe que ustedes presentaron hace unos días sobre la situación de agrícola y lo que puede pasar el año que viene, y de verdad que se me parte el alma, Aquiles, porque ver lo que producíamos en el 2008, cada uno de estos rubros, maíz, arroz, sorgo, caña de azúcar, café, lo que se está produciendo hoy. Primero explícanos cómo ha caído a grandes rasgos y qué podría ser el año que viene si no hay un cambio real y total en la política agrícola. Bueno, en números gruesos, Venezuela hace 10 años producía unos sellos. Ajá. Y, pero eso falta de mantenimiento. Sí, falta de mantenimiento, no tienen repuesto y no hubo como repararlo, tiene tiempo así y hubo que parar la planta. ¿Y en Cardón qué fue lo que pasó? Es muy importante decirle a la gente que la refinería Muay apenas tiene 70.000 barriles de 645.000 barriles que maneja, tiene capacidad. Y Cardón, hubo un incendio en una bomba, en un cableado, y gracias al destino, gracias a Dios, que el incendio se apagó solo porque no había espuma como combatir el incendio, los bomberos con el camión malo, con las bombas de contra incendios dañadas, y eso motivó, gracias a Dios, que el incendio no se apagó porque todo está parado. Ajá, y en este momento están paradas las dos refinerías. Con muy baja carga, 120.000 barriles tenemos entre las dos refinerías. Y a nivel nacional eso es lo que tenemos, porque está paralizada la refinería del Palito y la refinería de Puerto La Cruz. Es decir, hay una crisis nacional bastante severa y que nos conlleva a que tenemos que actuar a nivel nacional. Hay una situación bastante grave con lo que está pasando en la industria petrolera nacional. Imagínate que llevar un gerente, un jubilado, para que se encargara del centro refinador Paraguaná. Bueno, el jubilado ayer lo sacaron y están mandando a alguien de Puerto La Cruz para el centro refinador Paraguaná, pero el problema no es de como tú decías,
no es de una persona, es un problema estructural, un problema que se causó, que conllevó a lo que tú bien conoces, porque tú andas con nosotros en esa lucha, la tragedia de Amuay. Ahorita acaba de decir el fiscal general que esto viene desde el 2006, bueno, esto viene desde el 2005, estamos denunciando nosotros esto, que estaba pasando en Petróleos de Venezuela y específicamente en el centro refinador Paraguaná, y nunca se atacó. Nosotros tenemos una denuncia, ustedes nos acompañaron, tú nos acompañaste, por lo de la tragedia de Amuay, que se investigara a Ramírez, que se investigara a todo al tren directivo de Petróleos de Venezuela, y ahorita que están diciendo de que ellos fueron los que se robaron los reales del mantenimiento. Fíjate una cosa, Iván. Un país petrolero que ha vivido 15 años de bonanza, donde los precios han llegado donde jamás nos imaginamos. Hoy no hay jet fuel, que es el combustible para la aviación. No hay gas licuado para petroquímica y para ni siquiera el gas doméstico, para el sector eléctrico, ni para el sector industrial. No hay diésel, que se está utilizando también en el sector eléctrico y en el sector transporte. Y no hay gasolina. No en Venezuela. Aceite lubricantes tampoco. Ni imagínate. Lubricantes. Ellos hablan allí, el señor habla de un buque fantasma. Pero hay un buque que llega de Cuba, cuando nosotros compramos los aceites lubricantes que traen para Falcón, que traen para la refinería Cardón, y llega un buque que se llama el Carlos Pacé, ese sí no es un buque fantasma, y se lleva el aceite lubricante para Cuba. Eso sí no lo dicen ellos. Eso sí no lo dicen ellos. Bueno, entonces, imagínate, la situación de petróleo de Venezuela actualmente es bastante lamentable. No es solo de estructura, sino es un problema de ética. Los que se encargaron de la industria petrolera nacional a partir del año 2002 fueron unas personas que se dedicaron fue a robarse